Hola, soy Claudia. Tengo 9 años. Soy del colegio de Vallivana. Vengo de Picassent y os voy a hablar de las fallas. Las fallas de Valencia son unas fiestas que van del 14 Planta al 19 Crema de marzo. Oficialmente empiezan el último domingo de febrero con el acto de la Crida. En noviembre del 2016, la UNESCO las declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Celebran en honor de San José, patrón de los carpinteros. Actos falleros, la Crida. La Crida, el pregón en Castellón, se celebra el último domingo del mes de febrero y es el acto en el que la fallera mayor de la ciudad reúne a las puertas de la misma las torres de serranos a todas las comisiones falleras y realiza una llamada a la iniciación de los festejos a todos los valencianos y a todos los visitantes. En este acto, el alcalde o alcaldesa de Valencia le entregarán las llaves de la ciudad a la fallera mayor y dan por comienza las fallas. La mascletá. Este acto se realiza todos los días a las 2 horas desde el 1 de marzo hasta el día 19. Se dispara en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Presidida por las falleras mayores y autoridades municipales. La planta. Los días 14 y 15 de marzo por la noche son los días de la planta. La ofrenda. La ofrenda a la Virgen de los Desamparados, patrón de la ciudad de Valencia y de la Comunidad Valenciana. La ofrenda se realiza a lo largo de la tarde y comienzo de la noche a los días 17 y 18 de marzo. La nit de la crema. La crema es el acto de clausurar de las fiestas. Consiste en la quema de los monumentos falleros plantados en las calles de Valencia y en sus localidades el día 19 de marzo. El acto viene precedido el día 19 de marzo, precedido por un castillo de fuegos artificiales, encendido por la fallera mayor y el presidente de la comisión. En primer lugar, en torno a las 10 de la noche se quema el monumento infantil. Posteriormente, a las 12 de la noche, se queman los monumentos grandes. A mí los días que más me gustan son la planta, porque comienzan las fallas, y la ofrenda, que es cuando voy a la Virgen. ¿Desde cuándo eres fallera? Desde que estaba en la barriga de mi madre. ¿Y de qué falla eres, claro? De Valencia, Ros Jorgeta de Corella. ¿Te gustaría ser fallera mayor? Ya está. ¿Puedo hacer 2 preguntas? La primera es, ¿tú te acuerdas de uno de los días que te comenzaste a poner el vestido de fallera? ¿Te acuerdas de algún día? No. Igual desde pequeño. Vale. ¿Por qué has elegido las fallas? Porque desde pequeña, como ya le he dicho a ella, me gustaban mucho las fallas y pues que quería ser fallera mayor infantil. Vale, y ahora una última pregunta que tenía Héctor. ¿Te has olvidado? Ah, la has preguntado. ¿Vas a hacer fallera mayor infantil este año? Aún no lo sé. Esto no depende de ella. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you.